de todas maneras tenemos que saber que no siempre administrarse de analgesia es administrarla de forma adecuada. Entonces también vamos a aprender cómo hacerla y cómo se hace de una forma en que no pongamos en riesgo la vida del paciente y no aumentemos el estrés adicional a la patología de base. Recordemos que entonces tenemos estrés como trastornos del sueño, trastornos de estrés postraumático o que aumente la frecuencia cardíaca, alteraciones en la coagulación, o que tengan hiperglucemia o inmunosupresión, o también alteraciones emocionales y psicológicas. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de pseudoanalgesia, sabemos que no está exenta, perdón, de efectos adversos, pero son efectos adversos que nosotros debemos conocer inicialmente y vamos a ver durante toda esta charla que es un proceso individualizado donde no seguimos instrucciones iguales para cada paciente, sino que todos estos efectos adversos deben ser previstos y sobre todo conociendo la predisposición de los pacientes a desarrollarlos. Sabemos que el síndrome de abstinencia y el delirio son unas complicaciones frecuentes y sobre todo que están muy relacionadas con el exceso de sedación, tanto en cantidad como en tiempo durante las infusiones de las que pues realmente no nos compete hablar en este momento porque nosotros la sedación que vamos a hacer en pediatría no es una sedación que va a durar días, sino para procedimientos específicos, pero de todas maneras es importante conocerlos porque también vamos a recibir pacientes que tuvieron infusiones prolongadas de pseudoanalgesia. También es muy importante optimizar la pseudoanalgesia en los niños críticos, utilizar dosis bajas y esperar la respuesta. No siempre se tiene que ir a la dosis más alta, sino es la dosis que pueda asegurar que el paciente tenga una pseudoanalgesia óptima. Y además, la literatura sugiere que todos los centros donde se elabore, entonces se tengan protocolos de pseudoanalgesia para que nosotros podamos tener una guía. Sin embargo, como les menciono, esto es simplemente una guía porque realmente cada sedación de cada paciente tiene sus factores que debemos controlar de acuerdo a cada persona. Y también sugieren que se establezcan escalas clínicas, cada UCI o cada sitio de urgencias o cada piso de hospitalización de pediatría decidirá cuál es la escala que prefiere aplicar para evaluar la pseudoanalgesia del paciente y así conseguir pues mejores resultados. Entonces, para entender pseudoanalgesia en pediatría, vamos un poquito a la historia y que realmente es bien interesante porque si nos ponemos a ver, es algo reciente. Antes se tenía la percepción errada de que los niños, tal vez, sobre todo los prematuros, tenían menos posibilidad de tener dolor porque se consideraba que eran pacientes que no tenían una maduración ante el dolor adecuada. Entonces, más o menos en 1998, los pacientes que eran recién nacidos prematuros se sometían a cirugías mayores y eran tratados con una anestesia mínima y pues al momento ya de la recuperación también se le administraba una pseudoanalgesia que era mínima. Realmente a ese momento recibieron pocas críticas, pero luego en 1987 Annan y Hickey pues realmente cuestionaron si realmente estos pacientes sentían o no sentían dolor, porque notaban que la evolución de los pacientes prematuros pues no era tan buena y no se relacionaba exactamente o completamente con pues con la cirugía en sí, sino con la recuperación. Entonces, ellos hicieron una publicación muy importante que fue el paso para empezar como a despertar en la medicina en este término. Y ellos dijeron, pues realmente, si tienen un aparato neurofisiológico, ellos probablemente experimenten dolor como cualquier persona, pero entonces vamos a ver a partir de qué momento empiezan a generar ese tipo de sensación de dolor. Ya fue entonces en 1990
y empezaron a descubrir a través de este primer cuestionamiento que a las 29 semanas de gestación los pacientes ya tienen una transmisión aferente del dolor periférica, medular y supraespinal madura. O sea, a partir de las 29 semanas, todos los pacientes pueden tener la percepción del dolor y que realmente cuando nosotros no tratamos adecuadamente el dolor, vamos a tener consecuencias conductuales a futuro muy complejas. Ya vamos a ver también por qué lo predispone, pero entonces no solamente para enfrentarnos al paciente como tal, sino en su diario vivir con los demás. Acá también hablaban de dos cosas muy importantes, que era la circuncisión neonatal. Ellos notaban que los pacientes que habían recibido una adecuada pseudoanalgesia cuando estaban expuestos a una circuncisión neonatal tenían una mejor evolución y cuando ya se iban a hacer las inmunizaciones de los 4 y de los 6 meses, los pacientes tenían una mejor respuesta, a diferencia de los pacientes que no habían tenido una sedación adecuada y ni una analgesia adecuada, donde los receptores nociceptores, que ya también vamos a hablar de ellos, predisponían a este paciente porque ya sabían que era el dolor, ya lo habían conocido, entonces las inmunizaciones, que era como su procedimiento cercano, doloroso, más, pues sí, más cercano, era entonces, era peor, la evolución era peor y pues enfrentarse a ello era peor. Además, también los pacientes oncológicos también demostraban que cuando había una sedación inadecuada para la primera aspiración de médula ósea, los siguientes procedimientos tenían también un aumento del malestar, era una mayor predisposición y obviamente pues tenían peores resultados. Luego, entonces, Hualco en 1994, y hablo reciente porque realmente esto hace más o menos 30 años apenas se viene, apenas hacemos conciencia de que los pacientes sí tienen dolor y que es importante la pseudoanalgesia tanto como tratar el resto de la patología que presente. Entonces, Walco dice que la evaluación y el tratamiento del dolor en los niños son parte importante de la práctica pediatra y la falta de un control adecuado del dolor equivale a una práctica médica deficiente y poco ética. Entonces, hacia 1994 ya estábamos hablando de la ética en los procedimientos dolorosos. En 1998 empezamos a hablar de sedación procedimental, pero no fue sino hasta 2001 que ya la OMS se ocupó realmente, se preocupó y a través de la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana del Dolor, entonces publicaron un protocolo y unas guías de manejo del dolor y evaluación para poder tratar a los lactantes, a los niños y a los adolescentes. Entonces, junto con esto, surgió un nuevo concepto del dolor y ellos definen que los conceptos de dolor y sufrimiento van mucho más allá que una simple experiencia sensorial y tiene componentes emocionales, cognitivos y conductuales, así como componentes de desarrollo, aspectos ambientales y socioculturales. Entonces, si vemos desde la historia, realmente es un tema importante que debemos conocer y sobre todo no como nuestra profesión administrarlo, sino ser conscientes de que también es algo ético y es importante para cada paciente. Entonces, vamos a hablar de definiciones. Es importante tener en cuenta la diferencia entre dolor, analgesia y sedación. El dolor, el último concepto que tiene la OMS, entonces refiere que es una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Real porque finalmente ya se generó el dolor o potencial porque también hay un razonamiento, ahorita lo vamos a ver con la fisiopatología del dolor, de que también vamos a experimentar dolor con algunas situaciones. Esto hace entonces que se generen cambios visibles o audibles en la conducta. Analgesia entonces es la abolición del dolor, de la percepción del dolor ante estímulos que normalmente lo producirían. La analgesia en general no pretende o su intención no es realmente dar sedación, pero sí hay analgésicos que pueden producir sedación y esto se consideraría un efecto secundario.
Y ya entonces la sedación, que la sedación realmente es la disminución de la conciencia del entorno y vamos a tener entonces para sedación una sedación que es profunda y una sedación que es consciente. Para la sedación consciente, realmente lo que hay es una depresión leve de la conciencia, pero mantenemos los reflejos protectores de la vía aérea. A diferencia de la sedación profunda, donde hay una depresión mucho mayor del estado de conciencia y aquí no tenemos los reflejos protectores de la vía aérea. Entonces, vamos a entender la fisiopatología del dolor para poder saber cómo manejar y la importancia del cuerpo, cómo se va organizando para generar todo este estímulo. Entonces, son 4 pasos: transducción, transmisión, modulación y percepción. En transducción es el primer paso y es ese paso donde la información que vamos a recibir inicia a nivel de la piel, de los músculos, de las articulaciones, de las vísceras y está, pues es adaptada y convertida en potenciales de acción. Toda esta información que recibimos a este nivel, entonces es lo que va a generar que los receptores y los transductores conviertan esa información y empiecen a actuar. Entonces, tenemos 3 grandes receptores, los mecanociceptores que se activan con la presión intensa, los termonociceptores que se activan cuando tenemos temperaturas superiores a 45 grados o menores a 5 grados, y los nociceptores, que era lo que les mencionaba ahorita, son sensibles a estímulos que amenazan producir daño tisular o que lo producen. Estos últimos son los que están más relacionados con una mala experiencia previa en pseudoanalgesia que nos va a predisponer que los pacientes en otros tipos de procedimientos entonces respondan de manera inadecuada por esa predisposición. Sin embargo, pues también se ha visto que el resto de receptores también pueden participar de alguna manera como esa memoria del dolor. Esto es importante porque entonces, aparte de todos estos receptores que se están activando, nosotros cuando recibimos esa información o esa lesión inicial o esa información inicial, el cuerpo comienza a liberar entonces sustancias inflamatorias. Entonces empieza a liberar serotonina, bradykinin, prostaglandina, sustancia P e histamina. De esta, la más importante es la sustancia P, porque esta sustancia P realmente es la que me va a llevar a que se libere serotonina e histamina. Adicional a esto, entonces, ya tenemos la transducción, pasamos a la transmisión. En la transmisión, el dolor se va transmitiendo por fibras alfa y por fibras C, las cuales entonces van a generar el dolor transmitido desde la parte inicial, que es la periferia, hasta la corteza somatosensorial. O sea, de acá hasta acá. Pero entonces esto lo va a hacer en varias partes. Es importante saber también que el dolor que transmite desde la periferia hasta la corteza somatosensorial va a tener 3 neuronas que son las que le van a ayudar en todo este proceso. La neurona de primer orden, que es la neurona sensorial primaria, mm, la neurona de segundo orden, que realmente va a ser entonces también la que se va a encargar de transmitir ese dolor, y finalmente la neurona de tercer orden que la va a llevar hasta el tálamo. Entonces, va a llegar de la periferia hasta el ganglio de la raíz dorsal, que es donde se encuentra la primera neurona. Allí van a haber 2 axones. El primer axón entonces inerva el tejido periférico y el segundo axón es el que se extiende hasta la médula espinal. La neurona de segundo orden, entonces, recibe la información que le transmitió la neurona de primer orden y es la que la lleva hasta la asta dorsal de la médula espinal. Y ya la neurona de tercer orden, entonces, lo que se encarga es de ascenderla hasta el tálamo finalmente y van a hacer que todas esas proyecciones axonómicas, pues entonces tengan sinapsis y finalmente tenga esa percepción del dolor. Adicional a esa transmisión, entonces vamos a ver que existe una modulación. La modulación realmente se relaciona con 2 cosas principalmente. Primero, la sensibilización, que realmente puede generar un dolor continuo y que sea intenso. Entonces va a generar una sensibilización a nivel central, porque realmente pues entonces están
moviendo demasiados neuroquímicos como la sustancia P, que ya la habíamos mencionado, y eso hace también pues que facilite toda esa excitación nerviosa. Es por esto, sobre todo, que nosotros no podemos esperar que un paciente tenga su nivel de dolor demasiado aumentado para poder administrar analgesia, porque entonces a este nivel ya hay demasiadas sustancias que pueden alterar toda esa sensibilización y que va a generar finalmente que se necesiten mayores dosis de medicamentos para poder generar una estabilización o un control del dolor. Es por eso entonces también que finalmente uno prefiere tratar o adelantarse a un procedimiento que va a ser doloroso y va a asegurar una buena pseudoanalgesia que esperar a que el paciente manifieste dolor para empezar a tratar. Y adicional, entonces, también la inhibición, entonces sensibilización es una, inhibición es otra, que ya es donde van a actuar el sistema opioide, muy importante para tenerlo luego presente, que van a estar entonces involucradas las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas, y realmente lo que hace esto, entonces, es generar una analgesia junto con los opioides que vienen exógenos cuando los administramos. Y ya entonces el sistema no opioide, cuando tenemos noradrenalina, serotonina y agonistas de los receptores alfa-2. Mm, Realmente, entonces, acá actuarían todos estos analgésicos que bloquean la recaptación de la noradrenalina y la serotonina. Y finalmente, en este último paso del dolor, vamos a tener la percepción, que ya es el proceso final, donde ya todos estos estímulos pasaron de la periferia a la corteza somatosensorial y van a generar entonces un componente afectivo del dolor que ya va a derivar circuitos cerebrales de la corteza al sistema límbico y al lóbulo frontal, que ya nos van a hacer conscientes todo este proceso del dolor. Entonces, luego de repasar esta fisiopatología, vamos a entender que realmente vamos a manejar el dolor no con la dosis estándar para todos, sino vamos a titular cada terapia analgésica hasta lograr los efectos deseados, controlar el dolor adecuadamente y controlar los signos de toxicidad farmacológica o los efectos adversos. Entonces, vamos a tener unos indicadores fisiológicos del dolor y unos indicadores de comportamiento relacionados con el dolor. Los indicadores fisiológicos, yo creería que todos estamos muy familiarizados con ellos. Entonces, es la taquicardia, el aumento de la presión arterial, taquipnea, dilatación pupilar, aumento del tono muscular, la sudoración, la hiperglicemia. Y a nivel de comportamientos relacionados con dolor, vamos a tener, dependiendo de la edad o dependiendo también de las circunstancias del paciente, señales verbales y señales no verbales. Entonces, vamos a tener como señales verbales que el paciente puede describir verbalmente, como la intensidad del dolor, como la calidad, dónde se ubica, qué lo empeora, y también puede manifestarse concomitantemente con quejidos o llanto. Y luego, entonces, tenemos las señales no verbales que van a denotar, es en la expresión facial, en la postura corporal, en los reposicionamientos que va a tener el paciente o en disminución de la actividad, que el paciente entonces va a estar pasando por un proceso doloroso. Acá es importante hacer una aclaración y realmente cuando hablamos de disminución de la actividad, yo sé que en pediatría tenemos como una idea de que si el niño no juega, está muy enfermo y si el niño juega, pues no está tan enfermo. Pero como les acabo de mostrar, hay mecanismos adaptativos a ese dolor y no quiere decir que un niño cuando se está moviendo, pues entonces no tiene dolor, sino que ellos están también haciendo mecanismos adaptativos para generar posturas de pronto más cómodas o simplemente para olvidar como ese proceso doloroso. Obviamente es muy necesario esto, estas escalas, para poder entender también si el niño está en movimiento o si el niño está en reposo, pero cómo son sus facciones y cómo realmente está pasando el proceso. Entonces, hay dos escalas para todas estas manifestaciones no verbales que están aprobadas, pues realmente uno va a ver muchas, pero realmente las escalas más estudiadas y aprobadas son
la de Vieri y la de Von Baker. Entonces, realmente lo que hace esto es a nivel de la percepción facial, nosotros podemos ver pues, en qué estadio o qué nivel de dolor pueden tener. Entonces, 0 es un niño que realmente pues está feliz y no tiene dolor. Es un paciente que a pesar de que puede estar en movimiento, tiene un poco de dolor y tiene algo de expresión facial de dolor. Los niños ya que empiezan a presentarse un poco más serios, entonces tienen un dolor un poco más importante, pues más importante en el sentido de de la clasificación del dolor como tal, pues porque finalmente estamos hablando que todo el dolor es importante. Duele más entonces cuando tiene una calificación en 6, duele mucho en 8 y 10, el peor dolor de su vida. Bueno, también tenemos otras escalas para los pacientes que realmente pues ya van a tener un poquito más de expresión facial, pero que puede estar acompañado adicional de otras manifestaciones clínicas. Entonces vamos a tener la escala FLAC, que entonces realmente lo que va a evaluar es la cara, la pierna, la actitud, el llanto y el consuelo. Esta está validada para pacientes de un mes, entre un mes y 4 años de edad, o niños que tienen afección cognitiva. Acá también es muy importante porque a veces, pues, algunos niños con algunas patologías, sobre todo con compromiso neurológico, nos cuesta un poco más la comunicación, pero todas estas escalas se pueden adaptar a esos requerimientos. Entonces, la calificación va de 0 a 2 y cuando tenemos una puntuación de 0, podemos interpretar que el paciente está confortable, de 1 a 3, entonces que va a tener un disconfort moderado, de 4 a 6 tiene un dolor moderado y de 7 a 10 entonces ya va a tener un dolor intenso. Y ya la escala NSCP-CR, que realmente no tenemos como un estudio que nos diga FLAC es mejor que esta es mejor que FLAC, porque realmente va dirigido, primero, a población diferente y segundo, a quién la está realizando. Entonces, en esta escala, pues esta está dirigida para pacientes de 3 a 18 años, pero que no tengan capacidad verbal y esta está más diseñada para los cuidadores y los que están sin un entrenamiento específico. Entonces son realmente los pacientes, los cuidadores de los pacientes los que nos pueden ayudar con esta calificación y finalmente entonces sabemos que mayor a 7 entonces indica que el niño tiene mucho dolor o tiene un dolor significativo y todas estas escalas no solamente nos van a servir para evaluar el dolor actual, sino también para tomar medidas en cuanto a la analgesia que estamos proporcionando, entonces para saber si debemos titular o empezar el descenso. Bueno, entonces vamos a hablar de analgesia sistémica. Realmente van a ver que en analgesia sistémica no abarcamos todos los medicamentos ni todos los grupos farmacológicos, porque esto está dirigido para hacer pseudoanalgesia procedimental. Entonces, realmente los AINES no los involucramos, pero pues finalmente lo importante es que posterior a los procedimientos que nosotros estemos realizando, sabemos que debemos también asegurar una analgesia posterior y entonces ajustar todos estos medicamentos. Vamos a hablar de los opioides. Sabemos que los opioides, como lo mencioné previamente, actúan sobre los receptores opiáceos que se encuentran a nivel cerebral, a nivel de la médula espinal y el tejido periférico. Y finalmente, a través de varios tipos de receptores van a generar su respuesta. Entonces, los receptores mu, que son los más importantes, pues o de los que hemos estudiado un poco más, eh, tenemos que hay analgesia, hay euforia, hay miosis y hay depresión respiratoria. Y son los más relacionados con el riesgo de generar dependencia. Los receptores kappa, que son los que se encargan de la analgesia espinal, los receptores sigma, que están relacionados con la disforia, la estimulación respiratoria, vasomotora y alucinaciones, y los receptores delta, de los cuales no se tienen efectos claros.
Entonces, sabemos que todos los opioides pueden generar una depresión respiratoria, pero todo esto va a depender de la dosis. Entonces, realmente, como les mencionaba, sí hay riesgos siempre, pero nosotros debemos adelantarnos a esos efectos adversos y tener un plan B como lo vamos a explicar previamente. Y también, entonces, vamos a ver que el riesgo de dependencia y de abstinencia se produce cuando han tenido infusiones de opioides mayores a 7 días, por lo que para este tema, pues no vamos a hablar mucho de esto, porque vamos a hablar de que en sedación procedimental son tiempos muy cortos. Entonces tenemos la morfina, que es el opioide más antiguo y el único hidrofílico de todos los opioides que se usa en este momento todavía con frecuencia, tiene un efecto máximo de 10 a 20 minutos y su duración de acción puede durar de 2 a 4 horas. Tiene un metabolismo hepático y una excreción renal. Esto también entonces nos hace tener especial cuidado en los pacientes que tienen alteraciones a nivel del metabolismo hepático o que tienen una injuria renal, por lo que probablemente para estos pacientes o haya que ajustar la dosis si no podemos tener otro opioide o si tenemos otro opioide que tenga la misma respuesta o una superior y que no tenga estos metabolismos hepáticos y esta excreción renal, pues entonces se puede optimizar ese otro uso. Efectos secundarios como vasodilatación, hipotensión, broncoespasmo y prurito. El fentanil, entonces, es el derivado sintético de la morfina, es altamente lipofílico, hace entonces que su acción sea 100 veces mayor que la morfina. Tiene un inicio muy rápido, realmente de 1 a 2 minutos, y una duración hasta 60 minutos. Todo esto que vamos a hablar de tiempo, yo quiero que comprendan que es muy importante y no solamente datos, porque eso también va a depender lo que yo voy a elegir para mi paciente de acuerdo al procedimiento y de acuerdo al tiempo que me va a tomar realizar el procedimiento. Entonces va a tener efectos secundarios como depresión respiratoria, bradicardia y rigidez de la pared torácica, que realmente es el efecto secundario más importante y con mayor mortalidad, y que sobre todo se ve relacionado con lactantes, con dosis altas y administraciones rápidas. Por fortuna, pues es un efecto secundario poco común, pero existe. Remifentanil, entonces es el opioide sintético más reciente, tiene una vida media ultra corta, aproximadamente de 3 a 4 minutos, es óptimo para los pacientes que están con disfunción renal hepática, entonces es una buena alternativa cuando de pronto habíamos pensado inicialmente en morfina y tenemos la posibilidad de tener remifentanil. Tiene un inicio y una desaparición muy rápidos. Esta, de hecho, es una de sus mejores propiedades porque favorece el uso, permite la titulación y hace que no haya tanta respuesta hemodinámica con cambios mínimos. También presenta efectos depresores respiratorios y miocárdicos, y este es importante porque realmente ha entrado en una discusión de la hiperalgesia inducida por opioides. La hiperalgesia entonces es realmente un efecto paradójico donde se obtiene un efecto no esperado, como su palabra lo indica, y al contrario entonces puede ser más doloroso de lo que se esperaba. Y pues entonces entró en una controversia. Sin embargo, en un ensayo que se hizo que se llama RAPID, era un ensayo controlado, aleatorizado, y definían entonces realmente si el remifentanil y el fentanil si estaban asociados o no, pues más que el resto de opioides a producir, por ejemplo, síndrome de abstinencia, esta hiperalgesia inducida por opioides o a generar mayor tolerancia, pero realmente no encontraron ninguna asociación entre estos dos medicamentos o que influyeran más que el resto de los opioides. Entonces, esto es algo discutido, pero también puede tener este efecto adverso que puede tener esa hiperalgesia inducida por opioides. Y ya entonces, para hablar de sedación, en sedación lo que buscamos es mejorar la tolerancia ambiental, aumentar el confort del paciente, dependiendo de lo que estemos buscando, el confort en un procedimiento, el confort en una estancia hospitalaria,
en diferentes situaciones que puedan estar los pacientes comprometidos. Y esto nos va a ayudar, por ejemplo, en un paciente que está ventilado, a tener una mejor sincronía con el respirador, también a mejor oxigenación, a prevenir una extubación accidental. Pero recordemos que pues también hay que tener cuidado, al igual que con, con el manejo de los opioides en la analgesia, porque el exceso de sedación entonces también puede tener un tiempo de ventilación mecánica mayor cuando se usa de manera inadecuada, em, y donde nosotros la intención que tenemos es mantener a los pacientes con el mayor nivel de sedación, perdón, con el nivel de sedación más superficial que pueda mantener al niño con con un ambiente confortable, que el paciente esté tranquilo, pero evitando la sedación profunda, que realmente en pediatría es como el principal miedo, porque siempre nos han dicho que de la sedación mínima a la anestesia general hay un paso, pero realmente si nosotros hacemos esto juicioso, sobre todo siguiendo eh, conociendo muy bien los efectos adversos, conociendo los tiempos de acción, conociendo adicional entonces la dosis mínima a la que el paciente puede responder. Y sobre todo también conociendo el paciente, porque no es lo mismo administrar una sedación a un paciente que por primera vez la recibe al igual que una analgesia con opioides, a pacientes que están acostumbrados a recibirlos porque su respuesta va a ser diferente. Entonces, a pesar de que deban haber protocolos institucionales, sabemos que cada sedación, cada estrategia de sedación debe ser individualizada. Y entonces vamos a tener que van a haber varios niveles de sedación. Hay una sedación que es mínima, que también se llama ansiolisis, donde hay una respuesta al estímulo verbal y la vía aérea, la ventilación y la función cardíaca no están afectadas, que realmente pues nuestra ocupación sería aproximadamente de mínima a moderada. La sedación profunda también la dejamos para otras circunstancias, y la anestesia general entonces ya sí está reservada para quirófanos o para personal experto. Entonces, digamos que sedación profunda fuera de quirófano y anestesia general en quirófano o con alguien experto. Sedación moderada, entonces, tiene respuesta al estímulo táctil o verbal fuerte, pero al igual que la sedación mínima, ni la vía aérea, ni la función cardiovascular, ni la ventilación van a estar comprometidas. La sedación profunda, donde entonces vamos a tener una respuesta al estímulo doloroso, pero ya la vía aérea sí requiere intervención, la ventilación espontánea puede verse afectada y la función cardiovascular se conserva. A diferencia de la anestesia general, donde no hay respuesta, la vía aérea requiere intervención, la ventilación espontánea está comprometida y la función cardiovascular también está afectada. Entonces, para dar una sedación, nosotros debemos conocer nuestro paciente, sus antecedentes, también debemos conocer a lo que ha sido sometido previamente y a lo que vamos a someterlo en este momento. Y va a ser un examen físico muy juicioso, sobre todo enfocado a signos vitales, evaluar la vía aérea, evaluar el compromiso respiratorio, evaluar la función cardiopulmonar y neurológica, porque recordemos que esto finalmente es lo que va a verse más comprometido con la administración de estos medicamentos. El tiempo de ayuno del que ya vamos a hablar, clasificación de ASA, consentimiento informado muy importante, y tener un plan B para la sedación y un manejo de los posibles efectos adversos. Entonces, para la valoración de la vía aérea tenemos la memotecnia Lemon, donde vamos a examinar la vía aérea en busca de alguna lesión o algún trauma que nos imposibilite garantizar esa ventilación. También evaluar entonces esa regla de 332, que finalmente lo que nos hace es evaluar esa apertura oral. También la apertura de la boca entonces con Mallampati
obstrucción de la vía aérea, donde hay epiglotitis o abscesos amigdalinos, para poder adelantarnos a todo ello. Y por último, la N, que corresponde a la movilidad de cuello, para poder evaluar entonces si puedo hacer una extensión adecuada o si finalmente tiene una presencia de un collarín o está con algún tipo de lesión que me hace que los pacientes pues entonces no se puedan extender. Los pacientes ASA, entonces realmente esta es una clasificación para saber a qué paciente nos debemos enfrentar y nos podemos enfrentar sin aumentar de pronto el riesgo de complicaciones y también para saber a qué pacientes pues realmente no nos compete o que en caso tal podríamos empeorar la situación. Entonces, ASA 1 son los pacientes sanos, ASA 2 corresponde a los pacientes que tienen una condición médica controlada o los pacientes menores de 1 año y obesos, pues y los obesos. ASA 3, los pacientes que tienen alguna condición médica, pero que esta condición médica no está controlada o que tienen alguna limitación funcional significativa. Entonces acá entrarían, por ejemplo, los epilépticos o los pacientes con asma no controlada. ASA 4, entonces a partir de este momento también hay que tener especial cuidado porque son pacientes que tienen una condición médica mal controlada o una disfunción que puede amenazar la vida del paciente, por ejemplo, una exacerbación de asma grave. ASA 5, los pacientes que tienen una condición médica crítica que se asocian a pocas posibilidades de supervivencia, por ejemplo, los pacientes con choque hipovolémico hemorrágico, y finalmente los pacientes ASA 6 que ya tienen muerte cerebral y que ya realmente la cirugía es para someter a donación de órganos. El tiempo de ayuno. Realmente el tiempo de ayuno es algo discutido porque finalmente uno sí pudiera esperar en procedimientos no urgentes, pero cada vez más han salido estudios que refieren que es más importante hacer el procedimiento que me está comprometiendo la vida del paciente que finalmente el riesgo de broncoaspiración, que incluso es mucho más bajo que el riesgo de mortalidad cuando algo se requiere de manera urgente. Pero en términos generales debemos tener un periodo mínimo de ayuno para líquidos claros de 1 hora, eh, para leche materna de 4 horas, para leche infantil o leche no humana 6 horas, para las comidas ligeras 6 horas y para comidas pesadas 8 horas. Y aquí también entonces nos modifican de acuerdo al procedimiento, si es emergente, si es urgente o si realmente no tiene algún factor de riesgo, donde se pueden disminuir todas estas horas finalmente a 0 horas para líquidos claros o a 3 horas en los procedimientos que son los más emergentes. Pero en conclusión, cuando algo es urgente, el ayuno realmente se debe dejar de lado. Obviamente sin olvidar que puede haber riesgo de broncoobstrucción, pero que luego, de broncoaspiración, perdón, pero que luego pues nos vamos a encargar de ello. También entonces vamos a tener una preparación de todos los medicamentos y todos los dispositivos de rescate. Recordemos que es mejor adelantarnos, que probablemente todo va a salir bien, pero que sale mucho mejor cuando si se presenta un efecto adverso tenemos todo previsto y preparado y no cuando nos coge por sorpresa. Entonces, debemos tener dispositivos para succión y catéteres, oxígeno, también asegurar la vía aérea, entonces tener una alternativa de vía aérea, sobre todo seleccionar las cánulas, las máscaras, la hoja del laringo, los tubos y todo lo que corresponda entonces a la vía aérea, los fármacos de reanimación, los sedantes y los antagonistas o antídotos que ya los vamos a mencionar, siempre tener la monitorización. Y acá, muy importante, no solamente la oximetría de pulso, sino más que eso, la cardioscopia, que realmente es la que nos está dando la información oportuna y del momento del paciente, pues sabemos que la oximetría de pulso tiene un retardo en esa información. Y ya, entonces, la E que corresponde a los equipos de reanimación. Para medicamentos de emergencia, entonces debemos tener pendiente o presente la adrenalina para cuando debemos hacer reanimación, en caso de bradicardias atropina, en caso de que requeramos reversión de las benzodiazepinas, el flumazenil,
cuando tenemos necesidad de reversión de opioides, naloxona, y finalmente cuando se presenta laringoespasmo grave, entonces succinilcolina. Vamos a tener entonces como sedantes midazolam. Realmente el midazolam fue uno de los sedantes más usados, o ha sido uno de los sedantes más usados, pero últimamente ha entrado en desuso, sobre todo con el advenimiento de la dexmedetomidina, porque finalmente se puede obtener probablemente el mismo resultado o resultados un poco que comprometan menos esa mecánica ventilatoria o esa respuesta que se tiene ante la administración del medicamento y menos efectos secundarios. Entonces el midazolam es una benzodiazepina de acción corta, actúa en los agonistas GABA, produce ansiolisis, amnesia y relajación muscular, pero muy importante, no produce analgesia. Entonces, esto ahorita lo vamos a ver, pero si requerimos analgesia debemos hacer un manejo concomitante. Sin embargo, recordemos que cuando se asocia a algunos medicamentos como el fentanil, pueden aumentar el riesgo de depresión respiratoria. El midazolam debe ajustarse en insuficiencia hepática y renal y los efectos secundarios entonces pueden ser depresión respiratoria, disforia, agitación paradójica, incoordinación, hipo, visión borrosa. Y aunque yo sé que también ha venido en mucho uso la vía intranasal, porque realmente a veces es muy difícil conseguir un acceso venoso rápido, pues entonces describen que el midazolam por vía intranasal es irritante, pero pues si es la vía que podemos asegurar, se puede usar. Estas son las dosis, realmente solo voy a mencionar la intravenosa de 0,05 a 1. Tiene un tiempo de acción aproximadamente de 2 a 3 minutos, con un efecto pico a los 5 minutos y efecto de duración aproximadamente de 20 a 30 minutos. Como les mencioné, es importante porque ahorita vamos a ver para los procedimientos. Ketamina produce un estado de sedación disociativa y analgesia por medio del antagonismo de los receptores NMDA del sistema nervioso central. También su dosis es IV 0,5 a 2 miligramos kilogramo. El tiempo de acción es de 30 a 60 segundos y su tiempo de duración del efecto es de 10 a 15 minutos. Tenemos algunos efectos secundarios, acá hay que tener especial cuidado, sobre todo con la población pediátrica y adolescente, porque puede aumentar el riesgo de alucinaciones, también hacer delirios de emergencia. Y para la población en general, entonces nistagmus, náuseas, cialorrea, laringoespasmo, aumento de la presión intraocular y arritmias. Y también es muy importante porque la ketamina tiene un metabolismo activo que se llama la norketamina y cuando hay pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática, este metabolito activo entonces puede acumularse y generar efectos proconvulsivantes. El propofol, agonista GABA, es realmente un medicamento seguro y del que pues hay como más información, es el de elección en múltiples procedimientos, porque tiene un inicio de acción rápido y una corta duración. Su dosis es de 0,5 a 2 miligramos kilogramo. El tiempo de acción es de 30 segundos y la duración del efecto es de 5 a 15 minutos. Tiene propiedades antieméticas, es por eso que también para procedimientos que ya son a nivel pues quirúrgicos también es útil, sobre todo en la recuperación o los procedimientos que son en pacientes que están en piso, pero que también necesitan, pues, o fuera de quirófano, pero que también requieren esta propiedad. Los efectos secundarios, como en la mayoría de presión respiratoria, depresión cardiovascular, pérdida de los reflejos protectores y dolor en el sitio de la inyección. Ketofol. Realmente esto no es un medicamento como tal, sino una mezcla entre ketamina y propofol, que hace que estos dos medicamentos, al estar en un efecto sinérgico, disminuyan sus efectos adversos y se optimicen el uno con el otro. Entonces tienen un tiempo de acción de 30 a 90 segundos y una duración de 5 a 10 minutos. Es importante en procedimientos que van a ser dolorosos, pero que van a tener una duración de menos de 20 minutos o de 30, ya también lo vamos a ver,
Y lo importante de esta sinergia es los efectos adversos, la disminución de los efectos adversos. Y la dexmedetomidina, que es un sedante e hipnótico con un efecto analgésico importante, que sobre todo entonces lo que va a generar es una acción por medio del agonismo de los receptores alfa a nivel del sistema nervioso central. Este medicamento no es tan bueno en bolos, es mucho mejor en infusión, y su dosis es de 0,2 a 0,7, tiene un tiempo de acción de 5 a 15 minutos y una duración de aproximadamente 60 a 120 minutos. Es importante, lo podemos considerar en procedimientos dolorosos, sobre todo porque conserva el estímulo respiratorio, entonces vamos a obtener una sedación superficial, pues obviamente asociada también a las dosis que estemos administrando, a la respuesta del paciente al medicamento, y si la administramos en conjunto con la ketamina, puede mejorar esa calidad del efecto analgésico que tiene ella, reducir las náuseas, la agitación y puede tener un mejor efecto hemodinámico a diferencia de la administración de ketamina solita. Puede producir hipotensión y bradicardia, pero pues finalmente, como todos, sabemos que debemos adelantarnos a todos estos efectos adversos. Entonces, vamos a hablar de procedimientos no dolorosos. A veces necesitamos llevar a un paciente a una tomografía o a una resonancia y necesitamos que los pacientes que se queden quietos para que todos estos procedimientos que no son dolorosos pues queden bien realizados. Entonces, necesitamos un fármaco que sea sedante, no necesitamos que sea analgésico y finalmente entonces vamos a requerir sedaciones moderadas o un estadio de sedación moderado. Los medicamentos que podemos utilizar son propofol o midazolam. Sin embargo, pues aquí también en otra literatura nos comentan que si es un procedimiento que se va a demorar menos de 30 minutos, podemos utilizar midazolam, y los procedimientos que pueden durar de 30 minutos a 60 minutos, entonces pueden usarse infusiones de dexmedetomidina. Todo va a depender del procedimiento el que estemos buscando, pues no es lo mismo el tiempo de una tomografía computarizada, que podría ser tranquilamente 1 hora o menos, a una resonancia magnética que puede ser hasta 3 horas. Entonces, todo esto va a depender y por eso es muy importante, les hacía tanto hincapié en el tiempo de acción y en el tiempo de duración del efecto de cada uno de los medicamentos. Los procedimientos que son levemente a moderadamente dolorosos, entonces suturas de heridas, punciones lumbares, venopunciones, canalizaciones de venas periféricas, accesos a reservorios cutáneos. Y aquí es muy importante porque acá también, algo que no he mencionado mucho, entra el uso de todos estos anestésicos o analgésicos que se pueden administrar por vía tópica o subcutánea para poder entonces modular mucho mejor el dolor. Entonces, para los procedimientos que van a ser menos dolorosos, podemos utilizar dexmedetomidina o midazolam, y para los procedimientos que van a ser mucho más dolorosos, entonces ketamina o dexmedetomidina con anestésico local. Los procedimientos que ya son moderada a intensamente dolorosos, como reducciones de fracturas o cualquier procedimiento ortopédico o maniobras ortopédicas que también generen bastante dolor, infiltraciones, artrocentesis, toracocentesis, cardioversiones, endoscopias, canalizaciones. Aquí tenemos varias pautas, entonces siempre recordar, en caso de que se requiera pues anestesia local, también se debe administrar y nos presentan varias opciones. Podemos utilizar ketamina sola e ir evaluando cada 3 a 5 minutos si es necesario repetir la dosis. O también la podemos utilizar, entonces, ketamina como analgésico y midazolam como un sedante, y repetir cada 3 a 5 minutos en caso de que sea necesario. Recordemos que siempre vamos a optimizar la dosis mínima que el paciente pueda, en el que el paciente pueda obtener esa pseudoanalgesia. La pauta 2 entonces nos sugiere utilizar fentanil solo cuando necesitamos una sedación moderada, y el propofol cuando ya necesitamos una sedación profunda. A las dosis que ya les mencioné, fentanil entonces también se puede utilizar solo, o también lo podemos utilizar con midazolam, y la otra opción, entonces ketamina intravenosa,
que también la podríamos asociar a Propofol. Todas estas pautas pueden servir, son pautas, realmente ninguna es mejor que la otra. Recordemos que esto va a depender del procedimiento del paciente al que nos estemos enfrentando, la duración del procedimiento y pues las condiciones que tengamos. Entonces, estas son opciones. Vamos a tener que hay complicaciones de sedación muy importantes y que debemos tener como siempre previstas y se dividen en dos grandes grupos, relacionadas con la ventilación del oxígeno y relacionadas con la hipotensión. Entonces, relacionadas con la ventilación del oxígeno, depresión respiratoria, causas obstructivas anatómicas, entre ellas se encuentra la obstrucción de la vía aérea o la emesis o la broncoaspiración, y causas obstructivas fisiológicas, donde vamos a tener riesgo de broncoespasmo o riesgo de laringoespasmo. Y las relacionadas con hipotensión, entonces trastorno del ritmo, choque, parada o anafilaxia. Entonces, para finalizar, recordemos que cada caso se debe individualizar, ajustando la analgesia y la sedación a las necesidades de los pacientes en función de su evolución clínica. Utilizar bolos de analgesia, esto es muy importante, a veces se nos olvida, porque probablemente el paciente tiene una infusión, entonces puede que sea suficiente, pero es suficiente para el momento en el que está el paciente, pero si vamos a hacer otro procedimiento doloroso, entonces es importante reforzar esa pseudoanalgesia. Monitorizar el dolor según las escalas para la edad y la situación clínica del paciente, como lo mencioné previamente, y establecer medidas no farmacológicas para reducir el estrés y el dolor. Entonces, que el paciente pueda tener un ambiente que favorezca el el ciclo sueño-vigilia, que tenga una reorientación continua, que tenga presencia de familiares, que pueda estar tranquilo antes del procedimiento o lo mejor controlado posible. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que tenía para hoy. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran agregar. Alejo estaba en ruta, pero creo que debe estar por ahí. Hola, buenos días. Dale, Dani. Muy bien, Marcela, y por la revisión. Pareció muy interesante el tema de la fisiopatología, y creo que uno se da cuenta cuando lee la fisiopatología del dolor sobre la importancia pues de realizar procedimientos con analgesia en los neonatos. Y cuando ya nombraba sobre la semana, creo que 30, es donde se ha demostrado que hay toda la unión, digamos, del sistema nervioso central con el periférico, pero cuando uno revisa por debajo de la semana 30, también hay sensación de dolor porque se ha demostrado que toda la corteza ya está completamente formada. Y como ella bien lo decía, pues la sensación de dolor es algo subjetivo ante una lesión que ya sea real o potencial. Es decir, que nos puede ocasionar dolor el ver algo, ¿cierto? Nos puede ocasionar dolor escuchar algo, y eso está completamente, pues, eh, evaluado y demostrado sobre la sensación de dolor ante el ruido o ante algunas imágenes. Entonces, siempre administrar pues dolor en cualquier tipo de paciente, independiente pues de las semanas que tenga. Otra cosa es que, pues, como era de procedimiento, estuvo muy bien enfocado y todo, pero quería adicionar algo sobre el tema de la clasificación de dolor. Y el dolor como tal se puede clasificar en un dolor agudo o crónico, o bueno, en este momento como que se me van los otros tipos de dolor, y dependiendo también de el tipo de dolor, también vamos o tenemos que pensar en una analgesia diferente, ¿cierto? Eh, ese tema es muy importante porque a veces nos casamos con unos analgésicos únicos y olvidamos que necesitamos analgesia diferente
dependiendo del tipo de dolor que tenga el paciente. Hay otro, en la parte de las escalas, no terminé de escuchar muy bien, pero escuché que estabas hablando sobre, creo que Kreis y FLAC, pero hay muchas escalas y muchas ya validadas en Colombia, y es muy importante, digamos, FLAC tiene un inconveniente muy grande y es que FLAC no está validada en español, pero es una escala muy buena, y es muy importante para nosotros como pediatras evaluar objetivamente el dolor en los niños, porque es que el problema grande que se presentó desde siempre es que al ser el dolor algo subjetivo, pues los niños que no manifestaban o no podían hablar o tenían dificultades para la comunicación verbal, pues efectivamente padecían más dolor porque no eran capaces de identificar si al niño le estaba doliendo o no. Y eso no puede ser algo subjetivo por parte del médico, sino o de de los evaluadores o de los cuidadores, sino tiene que ser algo objetivo. Entonces, la utilización de escalas, independiente en el servicio en el que estemos, es decir, en urgencias, se debe realizar. Incluso todos los estudios con respecto a dolor se han comenzado o se han hecho más frecuentemente, ha sido precisamente en urgencias, porque cuando uno lee sobre dolor, ve que el dolor es la principal causa de, o el principal síntoma por el cual llegan los niños a urgencias. Entonces, representa no solamente un tema social, sino económico muy importante para la atención de los niños en el servicio de urgencias y como tal es algo de lo que menos a veces vemos que tratamos en los niños que llegan al servicio de urgencia. Pero en términos generales me pareció muy buena la revisión, y sobre todo pues como muy actualizada con respecto a los medicamentos que hemos venido usando nosotros y pues de los cuales también se pueden utilizar en el servicio de urgencias. Mil gracias, doctor. Alejo, dale. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Yo sí voy resumidito. Marcela, agradecerte por estos 2 meses, muy buena rotación, me gustó mucho la presentación. Procuraría que fuese un poco más corta. Recordar que parte del quehacer del pediatra es defender el niño, entonces tenerlo siempre presente. No hacemos procedimientos dolorosos en niños, para eso estudiamos, para eso estamos en una institución donde tenemos las posibilidades y el deber de hacer los procedimientos bien hechos y con analgesia. Recordar algo que dijo Marcela, es que o procuramos el manejo del dolor y la sedación o hacemos el procedimiento, no hacemos las dos cosas a la vez. Y recordar que no terminamos cuando termina el procedimiento, sino cuando el niño se ha recuperado y han pasado los posibles efectos adversos de los medicamentos. Muchas gracias. Mil gracias, doctor. Dale, loca. Gracias, de acuerdo con todos, Marcela, de acuerdo, felicitaciones, una estupenda rotación y muy buena revisión. Efectivamente, tal vez una vez se fijarse un poco en el manejo del tiempo. Felicitaciones sobre todo por el enfoque fisiológico y por darle la importancia al tratamiento del dolor, que es una de nuestras claves. Con eso cambiamos realmente el enfoque que necesitamos sobre nuestros pacientes. Un tema que hizo énfasis Daniel, ojo con los neonatos. Obviamente, nosotros no vemos neonatos en nuestra unidad que no sean neonatos en ECMO, pero a ningún a paciente, ni neonato ni no neonato, se le hacen procedimientos dolorosos. Y sí, estar atentos siempre a la recuperación, ya que a veces el procedimiento es más corto que el efecto del medicamento y a veces se producen los efectos secundarios como depresión respiratoria. Una vez ha cedido el estímulo doloroso, todo el mundo se
despega el paciente y es ahí cuando se produce la depresión respiratoria. Felicitaciones, Marcela, muy buena tu revisión. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Adiós. Gracias.